Esas ruinas del pasado que dicen haber ido al colegio con vos. Las reuniones de ex compañeros de secundario solo pueden traer decepción. La decepción de lo que ya no es. Y algo que es mucho peor, la depresión de advertir que el paso del tiempo en uno mismo también le va a sorprender y va a dejar perplejas a esas verdaderas ruinas del pasado, detrás de las cuales se alcanzan a divisar con gran dificultad, con una versión caricaturesca, esos rozagantes jóvenes que algún día conociste. Y que hubiera sido bueno que hubieran conservado esa imagen dentro de tu aparato perceptivo. Pero no. Fuiste a esa reunión de ex compañeros y todo el andamiaje de tus recuerdos se vino abajo. Yo les agradezco que me presten atención. En especial le quiero agradecer a don Antonio Di Benedetto, ese gran cuyano que definió como víctimas de la espera a los seres que pueblan este mundo. Todos somos víctimas de la espera. Yo suelo demorarme y eso los obliga a ustedes a prestar atención. No tengo la velocidad que tiene un locutor de radio habitual. Pero bueno, hay razones de fuerza mayor, que es las razones justamente. La fuerza mayor es la fuerza de la costumbre, de la mala costumbre, que no es otra cosa que la prepotencia de las mayorías. La mala costumbre de que los que llegan a horario, por ejemplo, en Cuyo, tengan que esperar a los que llegan tarde. La mala costumbre de que los que se levantan temprano tengan que dormir menos. ¿Para qué? Para que los que se acuestan tarde tengan algo para hacer antes de acostarse. La mala costumbre de que los que no fuman tengan que aguantar el humo de los que fuman. El fumo de Uma Thurman, por ejemplo. Yo me encantan las vampiresas. El problema es que esos pulmones son míos y no soy yo el que está disfrutando de ese cigarrillo. La mala costumbre de que los peatones tengan que esperar que pasen los autos para poder cruzar la calle. Yo creo que debería ser el auto el que frena, pero no. En Cuyo no. En Cuyo el peatón, así esté en San Martín y Garibaldi, centro de la ciudad, va a tener que esperar que el automóvil que va todavía por San Martín y Colón, o sea, unas casi 10 cuadras, cruce primero. Porque el señorito no quiere frenar. No, te grita desde lejos. No. Con el ruido del auto te dice no. Te tira el bocinazo y te dice no me hagas esperar a mí, no quiero. Esperá vos. Y no quiero gastar pastillas de freno. Por eso Di Benedetto habla tanto de las víctimas de la espera. También son esos peatones, víctimas de la espera. Otra mala costumbre, la de que los más inteligentes tengan que callarse en las conversaciones o hablar estupideces con los que hablan estupideces. Que no se aburren con eso, pero sí se aburren con lo que no entienden. Entonces uno tiene que bajar el nivel de la conversación para que los señoritos puedan participar de esa conversación. Yo, en muchos casos, he tenido que renunciar al monólogo. Pero bueno, está bien, lo acepto. Yo soy físico nuclear y obviamente, como saben ustedes,
cuando empiezo a hablar de física nuclear, las víctimas de la espera son el 99,9% de la humanidad que no entiende nada de física nuclear. Pero bueno, la mala costumbre es nutrida. Hay otra mala costumbre que es que los que no duermen siesta, queridos amigos mendocinos, tengan que esperar que se levanten de la siesta los que duermen la siesta para que les abran el negocio donde ellos quieren, suponete, conseguir repuesto de tinta, por ejemplo. La mala costumbre de que los vegetarianos tengan que soportar la carne molida que le ponen a las empanadas los que sí comen carne. Y la mala costumbre de que los que comen carne tengan que soportar el gusto de la selga que le ponen los vegetarianos, los vegis, que se niegan a comer carne. Escuchame, es una empanada. ¿Tiene gusto a carne? Va a tener gusto. ¿Cómo no va a tener gusto a carne esa empanada? No, han inventado las empanadas vegetales. Escuchame. En fin, estas son razones de fuerza mayor, queridos amigos, razones de la mala costumbre de transformar al otro en rehén de nuestros propios deseos. Se preguntarán ustedes por qué no cambiamos, por qué tenemos que esperar a los que llegan tarde y no empezamos directamente con lo nuestro. Con este comentario, si yo estoy haciendo ahora una digresión, los estoy obligando a ustedes a esperarme. Bueno, yo empezaría en el momento justo. Empezaría dentro de unos 10, 15 minutos, pero empezaría solo, es decir, ustedes dejarían de escuchar esto. Sería como hablar a solas o hablar un día domingo a mediodía después de comer. En otros países les encantaría un encuentro de domingo a mediodía, un brunch, pero en Cuyo no. En cuyo caso vamos a comer canelones a lo de la vieja. El estigma italiano que tenemos nos obliga a comer Italian. ¿Y qué gano yo haciendo estas digresiones? Bueno, consigo que ese grueso de mis espectadores, que son como búhos o murciélagos, sean espantados y queden los que verdaderamente quieren escucharme, es decir, los que no tienen ningún apuro. Vos lo vas a cambiar a los bohemios. El bohemio va más allá de la medianoche. Esas son las razones de fuerza mayor, la fuerza de las malas costumbres de la mayoría. Un asunto gremial, diría yo. ¿Por qué no hemos cambiado esas costumbres bohemias que tienen los cuyanos? Bueno, porque los no hemos armado un gremio. Es decir, no hemos armado un gremio nosotros. Si nos uniésemos nosotros, los que venimos temprano a los lugares, los puntuales, si se uniesen justamente en ir temprano a las reuniones, en hacer las cosas a tiempo, en no llegar media hora tarde, nos obligarían a empezar. Los que llegan temprano nos obligarían a empezar a los que no empezamos. Pero el problema es que los que vienen temprano directamente no vienen porque saben que empezamos tarde. Entonces es como un vínculo circoso, es decir, los que vienen aquí son aquellos a quienes les viene bien que empecemos tarde. No termina nunca. Pero la lucha no está perdida, queridos. Es cruel y es mucha, pero sigue. El día que los madrugadores nos impongamos por la fuerza de nuestros despertadores, obligaremos a los remolones a levantarse más temprano. Si los no fumadores uniesen sus toses y gritosen a todo pulmón, que quiere decir no fumarás, obligarían a apagar sus cigarrillos a los que fuman. Pero el problema es que le falta fe, es decir, siempre triunfa la fe de los remolones. Y esto yo iría más allá de Cuyo, iría a todo nuestro país. Triunfa la fe de remolón, que es esa fe de ratas con alas que fuman, los murciélagos de nuestro país. Por eso les va tan bien a los fanáticos.
en muchos ámbitos del país. Por eso los fanáticos ganan elecciones, gobiernan este mundo, porque tienen mucha fe, fe a la enésima potencia que viene siendo fe-anatismo. Y los tempraneros no logramos convencer a los remolones. Tenemos tan poca fe que o no venimos directamente a aquellos lugares donde se empieza tarde o venimos tarde. Porque somos hombres de poca fe y la fe, bien es sabido, mueve montañas. Si todos juntos nos pusiéramos frente a una montaña y sopláramos hacia la cordillera de los Andes con fuerza, moveríamos esas montañas. Pero con poca fe, obviamente, la cosa no sirve de mucho. Si soplás con poca fuerza, obviamente, no movés ni las pareditas, la zona de las pareditas. No movés ni un grano de arena. Si soplás así, por ejemplo, es como soplar sin fe. Yo tengo fe. No, mucha fe no tengo. Hay poca fe. Para mover montañas hay que soplar con mucha fe. Ahora, si aumentamos más, ya no es fe, sino fanatismo. Fanatismo. En ese caso moveríamos tanto esas montañas que empezaríamos a tener problemas limítrofes con ciertas personas cuyo nombre no quiero acordarme, ¿cachai? Es el viento sonda, amigos. Justamente eso es el viento sonda. Es el viento con el cual del otro lado de la cordillera nos quieren correr el límite para este lado aquellos que tienen fe en aquel lado. Fe a pesar de esa limitación del ancho. Aunque sea 1 centímetro por cada viento sonda, nos va moviendo cada día el límite un poco más. En 100 años el Aconcagua va a estar a la altura de Cacheuta. ¿Y por qué no se podía encontrar a Osama Bin Laden? Porque vivía en las montañas y tenía fe. Era tan fanático de su fe que cuando ibas a buscarlo a una montaña, así fueras pertrechado con las armas de tecnología punta, él movía la montaña para otro Laden. Y ya lo ven en otro Laden. Si la fe mueve montañas, el fanatismo va más allá de la fe. Tira edificios, destruye países, gana elecciones también. Vos sabés de qué estoy hablando. Pero bueno, todo lo que acabo de decir en contra de los que llegan tarde, en contra de aquellos que nos transforman en víctimas de la espera, lo dije nada más que para alegrar un poco este momento, esta introducción, porque habíamos anunciado que íbamos a hablar de los ex compañeros de secundaria. Como no hay mucho para decir sobre eso, bueno, me pareció oportuno estirar un poco esta cosa, estirar hasta donde se pueda, porque no quiero darle importancia al secundario. No olvidemos que son apenas 5, a lo sumo 6 años de nuestra vida, que sobrevaloramos enormemente. Efectivamente, hay muy poco valor que se pueda decir sobre la etapa de secundario, mucho menos de lo que se cree. Pensémoslo así, amigos. Supongamos que fuiste al colegio secundario 5 años seguidos a razón de 4 horas por día durante 9 meses. Hagamos el cálculo, 4 horas por día equivalen a 20 horas por semana, que vienen siendo 100 horas por mes, como mucho. 100 por 9 meses vienen siendo 900 horas, que multiplicadas por los 5 años nos dan la cifra de 4.500. Es decir, son nada más que 4.500 horas y en una dosis diaria de apenas 4 horas diarias, que te tomás de un solo saque una vez por día. Es decir, que el colegio influyó en vos solo 4 horas de un solo día. Las otras 20 estuviste afuera del colegio. Los defensores del colegio secundario me van a decir que esas 4 horas influyeron en vos mucho más que las otras 20, cosa que dudamos. Pero veamos. Si dividimos las 4.500 horas que estuvimos en el colegio por 24 horas, nos da un total de 187 días y medio.
que dividido por 30 nos da un total de solo 6 meses y medio a lo sumo. Es decir, que con que te vayas 6 meses a la India, Egipto, China o México o cualquiera de esos países milenarios, ya ese solo viaje de 6 meses te cambia la vida mucho más que todo el colegio secundario. ¿Por qué será entonces que gran parte de las personas de este mundo le dan tanta importancia a esa etapa de la vida, a la etapa del college? ¿Por qué será que recuerdan con tanto cariño aquel tiempo en el high school? Es un misterio que siempre me ha intrigado sobremanera. Yo realmente recuerdo muy pocas cosas de aquellas horas, porque pasaba más horas navegando el Mississippi con Huckleberry Finn que en ese colegio. Recuerdo cómo contaba los minutos para que termine ese martirio. Recuerdo el horrible edificio que era ese colegio, una especie de caja de zapatos gigante hecha en cemento. Recuerdo con bastante estupor el entusiasmo de mis ex compañeros que hoy mismo, años después de egresar de ese cole, siguen entusiasmadísimos con todo lo que ese cole significó para sus vidas. Y recuerdo con entusiasmo, eso sí, las piernas de la chica que se sentaba conmigo en los últimos años, que afortunadamente siempre estaba un poco distraída, nunca se tomaba el trabajo de ponerse a mirar si la miraban, si el ángulo que formaban sus piernas, que a veces podía llegar incluso a los 90 grados, de pura distracción, de algún modo generaba un espectáculo. Tampoco sabía hacia dónde apuntaban mis ojos. Y esa puede ser tal vez la explicación de por qué para tanta gente significó tantas cosas ese tiempo secundario. Ocurre que en esos años se produce el despertar sexual de la mayoría de muchas personas. A muchos se les queda fijo en la mente ese tiempo como el más importante de sus vidas porque en esa época justamente empiezan a vivir sus primeras experiencias sexuales. Entonces ahí se suman dos factores. Por un lado, toda primera experiencia es algo muy intenso. Por otro lado, el resto de la vida de esa gente probablemente sea tan aburrido que jamás puede superar esa intensidad de ese momento. Esa quizá es una de las razones. Perdonen que les hable mal del secundario. Podría haber escrito un libreto a favor del secundario. En realidad me da lo mismo, pero como ando medio con tos, un poco resfriado, como que la irritación me predispuso en contra de aquello de lo que quería hablar. Pero bueno, es una posibilidad. Que recordemos el secundario como el tiempo de nuestros primeros amores. ¿Qué otra cosa puede ser más memorable, amigos? ¿El sano compañerismo? No. Porque sano compañerismo ya hubo en la primaria y habrá también sano compañerismo, ya sea en la facultad, como en el laburo, más adelante, si decidís no estudiar. Esto se lo digo a los que estén todavía atravesando esos años de secundario. Tampoco van a ser muy memorables las anécdotas. ¿Qué anécdotas del secundario realmente memorables te pueden quedar? Bueno, ¿cuáles? El Bamba Bamba que cantaban en los colectivos cuando iban de picnic el día de primavera. Pululan los Bamba Bambas. Siempre habrá la posibilidad de un nuevo Bamba Bamba. El a ver cómo mueve la colita que cantábamos, poca cosa. El día que al flaco Anzoástegui se le ocurrió ponerle un sombrerito al esqueleto en la clase de biología. Los chistes del negro Gorostizábal. Los canutazos que tiraba el gordito Bracamonti durante la hora de historia. El día que al coreano Sin Sou vino un pibe, lo llamó chino por error y entonces Sin Sou levantó la pierna, el pie, con una habilidad extraordinaria hasta la altura de la cara del pobre pibe y le estampó una bofetada con el pie sutilmente, provocando risas y comentarios durante todo un cuatrimestre. Los pechos de la profesora de francés, Madame Tarabini,
Alors, c'est Philippe Ledoux, c'est moi. Ya no queda ni el recuerdo del francés. ¿Qué recuerdo del secundario puede ser tan memorable como para que valga la pena reunirse otra vez o una vez al año con tus ex compañeros 10, 15, 20, 30 años después para recordar eso? ¿Qué puede ser? ¿Cómo? ¿Y el amor? Bueno, buen argumento. El amor es lo único que puede transformar la adolescencia en una época dorada. Es cierto. Vas a la reunión de ex compañeros, pero no para ver a esa señora mayor regordeta llena de arrugas y cicatrices, no menos arrugada y cicatrizada que vos, pero bueno, ocurre que no sos vos. Y ocurre que ella ya no es la imagen que vos tenías de ella. Y no es esa señora regordeta, sino la hermosísima chica que había en ese mismo cuerpo 10 o 15, 20 años antes. Vos sos consciente de que vos efectivamente has envejecido. El tiempo pasa, nos vamos volviendo pasas, vamos arrugando a medida que nos vamos arrugando. Pero cuando vamos a la reunión de ex compañeros, vamos, no sé por qué, con la ilusión, absurda ilusión de que vamos a volver a ver a esa hermosa chica en la flor de su edad y que así viejos y gastados por el tiempo como estamos, podremos enfrentarnos a ella otra vez y decirle por fin lo que ayer o anteayer por inexperiencia no pudimos decirle. Pero llegamos y ¿qué encontramos? Sombras, nada más. Esas ruinas del pasado que dicen haber ido al colegio con vos. Así es. La reunión de excompañeros será un cruel desfile de monstruos. De la mayoría de ellos ni te vas a acordar porque se pierden esos rasgos en la memoria. Salvo el rasgo del pelado Balistrini que ya era pelado 10 años atrás y por eso te acordás. O del Pailón González por el tamaño de las orejas. O del negro Tornicelli, que te acordás por el olor, porque era famoso por el olor espantoso que emanaba de sus glándulas sudoríparas, y después del básquet, porque era un capo jugando al básquet, y por la altura también. Pero es así, las reuniones de ex compañeros son el cruel desfile de las horas, la triste adivinanza de un pasado que ya no existe. ¿Para qué sirven esas reuniones, queridos amigos? Para que odies tu pasado, para que odies tu presente también y para que odies el paso del tiempo, vale decir, la vida en general. What's so cute about a little cutie? Is a beauty, no brains. Oh, Father Time will never harm you if your charm still remains. After you grow old, baby, you don't have to be cold, baby. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful if you want to be loved. Don't fail to do your stuff with a little power on above. Keep young and beautiful if you want to be loved. You wise exercise all the fat off. Take it off here, off of there. When you're seen anywhere with your hat off, where a muzzle waving your hair. Take care of all those charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful if you want to be loved. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es eso que tengo enfrente? ¿Es acaso una escena de una película de Alex de la Iglesia? No. Son mis ex compañeros de secundario, quienes entre sonrisa y sonrisa me mirarán y se reirán de mí como se rieron ayer, como si hoy me conocieran, como si conocieran todos los años que fui después. Yo trato de recordarlos y ellos a su vez siguen tratando de indagar
¿Cuál de sus compañeritos 10 años atrás o 20 o 30 era yo? Porque he cambiado sustancialmente, obviamente, y para bien, quiero creer. ¿Por qué hay tanta gente poniéndole tanta pasión a esos 187 días y medio en total que vivieron con gente que a fin de cuentas no eligieron? Porque el compañero de colegio no es algo que elijas, es algo que te tocó. Y me vuelvo a hacer esta pregunta porque la teoría del amor, de la que hablamos recién, me parece que es una explicación bastante pobre, a lo sumo insuficiente. La verdadera razón, creo yo, es una razón existencial. Esa es la razón por la cual amamos el secundario. Es triste reconocerlo, pero muchos de nosotros terminamos siendo peores que aquel adolescente que fuimos. Y ojo, que no hace falta tampoco demasiado para superar la intensidad que tiene la vida de un adolescente. A ver, no sobresignifiquemos esa época. Porque a veces cuando recordamos nuestra adolescencia, recordamos los greatest hits de lo que fuimos. Y no la mayoría de las horas de nuestra adolescencia que fueron francamente una tortura. A ver, digámoslo con una mano en el corazón, ser adolescente ya en su raíz misma es una carencia. Adolecer. ¿Cuánto camino recorrimos como Dante en el infierno para salir de ese tiempo y lugar que fueron la adolescencia y entrar en épocas más interesantes de la vida? Son años de ensayo y error, de meter la pata, de papelones. Es un largo derrotero esa adolescencia. El derrotero que transitaste desde Miguel Mateos a Dexter Gordon, desde Paulo Coelho a James Joyce, desde el All She Wants Is Another Baby, It's All Tomorrow, el tema de Roxette, al Now She's Walking Through the Clouds, temazo de Jimi Hendrix. Cuánto ensayo y error para aprender. Cuántos granos de acné, cuántos piojos, cuántas canciones de inexes sufrimos para atravesar esa época de adolecer. La adolescencia es interminable, convengamos. Yo creo que lo mejor viene después. Seamos optimistas cuando hablemos de nuestro pasado. Yo creo que lo mejor viene después. A menos que seas una persona con muy pocas luces. Lo mejor viene después de los 20 años. Y más tarde va cambiando de matices. A los 30 pasa a ser mejor en algunos aspectos, peor en otros. Y después de los 40 supongo que yo que pasa algo similar. Supongo que va degustando uno la vida de otra forma. No tengo la experiencia, pues no he llegado a los 40 todavía, pero la vida a veces no te deja. Primero es la facultad, te secan la cabeza con la facultad, después entras a trabajar, conoces al supuesto amor de tu vida, tenés hijos y entre las obligaciones de adulto y los golpes de la vida se te van todos los sueños, todas las ilusiones y todos los anhelos. Entonces, ¿qué te queda? El recuerdo, exactamente. No el recuerdo del Everest al que subiste, sino del Everest que imaginabas que ibas a subir. Del Everest para el cual todavía estabas capacitado y cuya realización era todavía un signo de pregunta para vos y para quienes confiaban en vos. Es decir, no es el recuerdo de tu gloria, sino el de la época en la que sí tenías ilusiones de gloria, de la época en la que tenías sueños, en la que pensabas que ibas a ser inmortal. El mañana que imaginabas ayer era un mañana total. Total. No este presente parcial que vivís hoy. Cuando eras joven todavía era posible que fueses un aventurero, un gran científico, un gran poeta, un Don Juan, una gran bailarina, qué sé yo, una de las leonas, uno de los pumas. Pero el tiempo pasó, te mirás al espejo y esos bigotes no son ni los de un puma ni los de una leona. Efectivamente, son los bigotes de un ratón. Un ratón. Así es. A duras penas conseguiste ser lo que pudiste ser. A regañadientes y así como de sopetón. Ya sabes que coronado de gloria no vas a vivir, así que lo que te queda es o bien con gloria morir
que es una opción que por lo general uno descarta, o bien mira hacia atrás y recuerda no la época de gloria, sino la de promesa de gloria. Uno mira hacia atrás no para hacerse ilusiones de volver a hacer lo que ya no puede volver a hacer, sino para apenas recordar lo que reverberó ayer en aquel héroe en potencia que pudiste ser, como lo fuimos todos. Es decir, lo que queremos no es recordar las ilusiones hechas realidad, sino lo que fue haber tenido ilusiones alguna vez. Esta es la explicación que yo le encuentro a esta pasión que muchos tienen por aquellos 187 días y medio, queridos amigos. La ilusión que tienen de que aquellos días fueron los días de tu apogeo. Por suerte no todas las vidas son así. Por suerte existen quienes creen que la vida recién empieza a los 40. Como yo, que hasta los 40 no he hecho nada útil todavía. Me he propuesto ser un perfecto inútil hasta que cumpla los 40 para estar a tono con la famosa frase que la vida empieza a los 40. Esto lo he venido cumpliendo realmente al pie de la letra y si no me creen, pregúntenselo a mis enemigos. Todavía por fortuna existe gente que cree que lo mejor está por venir, que el apogeo de sus vidas no fueron aquellos de pura ilusión adolescente, sino los tiempos que todavía hace falta recorrer. Recorrer, dije, no recordar. De otro modo, ¿para qué vivir, amigos? ¿Para qué vivir si lo mejor ya estás completamente seguro de que ya lo viviste? Mientras haya ilusión, seguimos vivos. Más vale crearse falsas expectativas para un futuro que ponerse a recordar las ridículas expectativas de ese pendejo que fuiste, que lo único que tiene en común con vos es que fuiste vos. Si hay algo que yo tengo para decirles a mis ex compañeros de secundario que siguen empeñándose en reunirse para recordar los tiempos dorados del querido colegio secundario, eso que tengo para decirles no voy a poder decirlo yo mejor que Olga Orozco, esa gran poeta argentina que no es una ex compañera del secundario, sino una gran poeta argentina. El poema, escrito en 1920, se titula Detrás de aquella puerta y parece escrito justamente por alguien muy precavido que no quiere reunirse con sus ex compañeros del secundario. En algún lugar del gran muro inconcluso está la puerta, aquella que no abriste y que arroja su sombra de guardiana implacable en el revés de todo tu destino. Es tan solo una puerta, clausurada en nombre del azar, pero tiene el color de la inclemencia y semeja a una lápida donde se inscribe a cada paso lo imposible. ¿Acaso ahora cruja con una melodía incomparable contra el oído de tu ayer? ¿Acaso resplandezca como un ídolo de oro bruñido por las cenizas del adiós? ¿Acaso cada noche esté a punto de abrirse en la pared final del mismo sueño y midas su poder contra tus ligaduras como un desdichado Ulises? Es tan solo un engaño. Una fabulación del viento entre los intersticios de una historia baldía. Refracciones falaces que surgen del olvido cuando lo roza la nostalgia. Esa puerta no se abre hacia ningún retorno. No guarda ningún molde intacto bajo el pálido rayo de la ausencia. No regreses entonces, como quien al final de un viaje erróneo, cada etapa un espejo equivocado que te sustrajo el mundo, descubriera el lugar donde perdió la llave y trocó por un nombre confuso la consigna. ¿Acaso cada paso que diste no cambió como en un ajedrez la relación secreta de las piezas que trazaron el mapa de toda la partida? No te acerques entonces, con tu ofrenda de tierras arrasadas, con tu cofre de brasas convertidas en piedras de expiación.
No transformes tus otros precarios paraísos en páramos y exilios, porque también serán algún día el muro y la añoranza. Esa puerta es sentencia de plomo, no es pregunta. Si consigues pasar, encontrarás detrás, una tras otra, las puertas que elegiste.